Fue mi gran reto, enfrentar ese enemigo silente que es el cáncer. Fue muy difícil poder mirar hacia el futuro. Para mí me pasó mi vida por el frente. Pensé en lo más fatal porque era un cáncer. Desde muy temprana, diagnosticada mi enfermedad, yo abracé una frase que es vivir un día a la vez. Hola, bienvenido a otro episodio más de Al Paso del Éxito Podcast. Un espacio destinado a contar historias de personas que se han hecho a sí mismas, han logrado alcanzar el éxito en base al trabajo, la determinación y la constancia. En el día de hoy no es la excepción, porque tenemos una invitada que nos va a aportar mucho valor, que con su testimonio nos va a mover fibras, pero a la vez nos va a inspirar mucho. Ella es empresaria, emprendedora, madre. Sin más preámbulos, bienvenido, Miledis Medina. Muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, por permitirme ser una inspiración para otros y poder estar aquí dispuesta a dar mi experiencia, a dar mi vivencia a aquellos que le pueda servir. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros, ¿verdad? Un lujo tenerte aquí. Y inmediatamente entrando en contexto, yo quisiera saber, ¿quién es Miledis Medina? ¿De dónde viene? Su niñez. Cuéntanos un poco de eso, Miledis. Bueno, pues, ¿qué decirte? Yo soy de Moca, nací en Moca y me crié en un campito de Moca que se llama El Perú. De ahí Miledis comenzó a crecer y a los 2 años él nació un hermanito con una condición cardíaca. Ya donde Miledis comenzó a ser más adulta de lo que era y tuvo que pasar a tomar responsabilidades porque ya las atenciones estaban dadas a mi hermano que tenía una condición de salud particular. Ok, entonces desde pequeña tuviste que pasar, tomar responsabilidad. Aún siendo muy pequeña, tener varias responsabilidades para con mi hermano que tenía su condición. Ok, entonces de ahí, ¿tiene más hermanos? Tengo, Más. aparte de ese hermano, 2 más, o sea, en total nosotros somos 4, donde yo soy la mayor. En ese ámbito nació mi tercer hermano, donde ahí ya yo era más grande, tenía más responsabilidad. Y a los 11 años nació mi hermana, que la que se convirtió en ser como mi hija. Yo la cuidaba a tiempo completo, con excepciones de los días que iba a clases, que iba a la escuela. Mi hermana fue realmente como una muñeca de carne y hueso para yo poder experimentar en ella y crecer y desarrollarme, tomando decisiones, siendo más adulta, como te dije en un inicio, de lo que la edad me permitía. Ok, tuviste responsabilidades muy por encima de tu edad, porque cuidar a tiempo completo de tu hermana, eso dice mucho de... Bueno, para decirte que mi primer sancocho yo lo hice a los 9 años. Prematura totalmente. O sea, siempre fui muy osada, muy decidida, muy ingeniosa. ¿Qué recuerdo tienes de tu niñez? Así que tú recuerdes mucho. Debo de recordar muchísimo, realmente, que me tocaba cuidar a mis hermanos y que eso me limitaba bastante a ser una niña normal, a compartir con los niños de mi propia edad. Recuerdo perfectamente como ese nivel de responsabilidad que yo debía de tener en casa. Pero no puedo dejar de lado recordar cómo mi mamá me preparaba mi ropa, mi mamá me hacía la ropa ella misma, decoraba mis medias con encajes, con colores, y me enseñó a ver que en las cosas, en cada cosa hay una oportunidad, que en cada situación hay cosas buenas que se pueden obtener. Ok, mira, ya hablando de tu madre, quisiera que me hablara un poquito más también de ellos, tus padres. ¿Qué valor ellos te inculcaron que tú has llevado toda tu vida y que has implementado día a día y que te ha dado resultados? Fueron muchos los valores y los principios, Francis, pero podemos comenzar por la responsabilidad, por la humildad,
por la honestidad. Son valores principales que guiaron mi vida, entre otros tantos que también existen, pero esos fueron de los principales valores que puedo recordar y que todavía implemento y me hacen ser lo que hoy soy. Entonces, son 3 hermanos, sí, 2 hermanos, varones, una hembra y tú. Así es. Ok. Entonces, ¿qué más ya cuando fuiste creciendo a nivel escolar? Si ¿cómo era en la escuela? ¿Cómo era tu desempeño? Mira, te voy a contar algo que es muy peculiar que pasó en mi vida. O sea, mi papá quería que yo fuera niño. Cuando dieron la noticia, antes no teníamos las sonografías y no teníamos el preámbito de saber que venía. No había una tecnología. Sí, no había la tecnología. Sí. Y cuando a mi papá le dieron la noticia de que yo era una chambra, como se decía antes, cuando era mujer se decía chambra. Sí. Él quería realmente que fuera un varoncito. Ese día recuerdo que me contaba mi mamá que él se tomó unos tragos adicionales a lo normal porque yo nací hembra. Desde ahí comenzó mis limitaciones porque mi papá pensaba que las mujeres eran de la casa y los hombres eran de la calle. Entonces, para yo estudiar, tenía que hacer un gran propósito de demostrar que eso no era así. Y yo hice el compromiso conmigo misma de yo ser una de las mejores en mi clase, de yo mantener siempre las notas en alta y así yo poder ser un ejemplo para mis hermanos, pero también a la vez ser un orgullo para mis papás. Yo siempre pensé en que yo debía demostrarle a mi papá que se podía sentir orgullosa de mí siendo niña. Mira, qué bueno que comentes eso, Milady, porque es una práctica que siempre, porque para nadie es un secreto, yo te conozco por más de 25 años, y un patrón tuyo ha sido la determinación siempre. Sí, como cuando me cuentas que desde niña hiciste ese compromiso de sacar las mejores notas para demostrarle que sí se podía y también ser ejemplo para tus hermanos, eso dicta mucho de ti. Sí. La persona que te ha convertido en tu vida, esa determinación siempre ha estado ahí. Yo quisiera saber entonces, ahí en la escuela, en el colegio, pasa entonces al bachillerato. ¿Y cuándo pasa a la universidad? ¿Qué decides estudiar? ¿Por qué decides estudiar la carrera? Mira qué interesante tu pregunta. Cuando yo salí de cuarto de bachillerato, justamente hablando de mi papá, que fue mi ídolo, y lo amo y lo adoro hasta la fecha, que aunque no está vivo, pero fue quien me forjó por su forma de ser. Mi papá me dijo, bueno, mi hija, hasta aquí yo te traje, hasta cuarto de bachillerato. Aquí ahora me toca llevar a tus hermanos. De ahora en adelante, ya tú sabes que te quedas en la casa a cuidar de tus hermanos y yo voy a impulsar a tus hermanos hasta donde te llevé a ti. Y yo le dije, yo lo siento mucho. Yo voy a estudiar, yo voy a trabajar y yo me voy a graduar de la universidad porque yo voy a hacer mi licenciatura y voy a prepararme para la vida. Ok, qué bueno. Determinación de nuevo, compromiso contigo mismo. Estaba muy claro en lo que quería en la vida, ¿no? Sí, definitivamente. Y de hecho, de ahí vinieron mi rol de comenzar a trabajar y cuando yo quería comenzar mi primer trabajo todavía no tenía cédula y le dije a la persona que me hablaba del trabajo, dice, yo te puedo prestar la cédula de mi mamá. Mi inocencia era tan grande dentro de todo que yo entendía que con la cédula de mi mamá yo podía conseguir el trabajo. Wow, qué inocente. De verdad que sí, esa es la palabra, ser inocente. Inocencia. Hablemos de eso, tus primeros empleos. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer empleo fue en promoción. Yo trabajaba con leche nido. Entonces, ahí comencé a trabajar y a la vez comencé la universidad. Yo recuerdo, Francis, que yo le dije a mi jefe que para que me diera el empleo, que el tiempo que yo necesitaba para la universidad, que me lo tenían que prestar, se lo iba a pagar los domingos.
¿Qué me refiero? La universidad comenzaba a las 5:30 de la tarde, pero mi horario de trabajo era hasta las 6:30 de la tarde. Okay. Entonces, semanalmente yo estaba en una deuda de 5 horas de trabajo, las cuales durante el periodo que estudié, yo lo pagué domingo tras domingo trabajando de 8 a 12 del mediodía cada vez. Wow, un sacrificio porque sabía lo que quería lograr. Pero así estudié, trabajé y me gradué. O sea que valió la pena. Y se puede. Y sí se puede. Entonces, de ese trabajo de promoción, concluí mi universidad con promotora de leche nido. Ahí, consecutivamente, durante los 3 años que trabajé, gané el premio como promotora del año en mi renglón. Consecutivamente durante esos 3 años, orgullosamente. ¿Cómo era ese trabajo? Cuéntame un poco, ser promotora, para que la audiencia entre en contexto. Ser promotora se requería ser muy ingeniosa, muy audaz y muy persuasiva, porque era recibir al cliente, venderle el producto que tal vez no andaba comprando y a la vez había que hacerlo cambiar de marca si era otro producto el que andaba buscando, otra marca. Mi posición era hacerle ver las cualidades de mi producto, las ventajas que yo le podía brindar y lo que le podía ofrecer a su familia ese producto, que era la leche nido, por encima de otras leches que estaban allí mismo. Okay. En los puntos de ventas. En los puntos de ventas. Yo trabajaba en los supermercados. Debía de mantener bien visible todo lo que eran mis productos en buen estado y en un punto donde el cliente realmente pudiera tener el contacto conmigo sin que se viera abrumado. Exacto. Exactamente. ¿Qué aprendiste de ese trabajo? Aprendí a soltarme, aprendí a hablar, aprendí a crecer entre la gente, a perder el miedo, a poder dirigirme a las personas sin tener echarme hacia detrás. Exacto. Pude aprender muchas cosas, porque también el cliente te enseña, la conversación con el cliente te dan muchas experiencias. Sí, te abre mucho campo. Tienen. Así es. Sí. Otra cosa, entonces, de ahí pasas, ¿cuál fue entonces, cómo siguió subsiguiente a eso, a ser promotora? ¿Seguiste en la empresa o cambiaste o te ascendieron? Fíjate, yo trabajaba con Leche Nido, que pertenece a Sodocal, pero no trabajaba directamente con la empresa, sino a través de una casa de promociones. Entonces, era por contrato que yo trabajaba. En un momento llegó mi jefe y me dijo que ya el contrato ya no iba a existir, que íbamos a trabajar sin prestaciones laborales, sin concesiones especiales, sino por periodo de tiempo. Obviamente, un contrato. Un contrato de 5, de 6, de 1 año, pero sin tener ningún compromiso laboral. Si se quiere, era temporal el contrato. Era temporal. Entonces yo le dije que así yo no estaba interesada y que definitivamente ahí íbamos a terminar nuestra relación. Y él me dijo, mira, yo te tengo una propuesta. Y ese fue mi primer paso, yo digo que al emprendimiento. Él me ofreció trabajar a otro nivel, promocionando leches ricas sin lactosa a los médicos pediatras y a los médicos gastroenterólogos, ya con otra temática, con otro nivel de promoción. Pero me dijo un viernes, pero para obtener ese trabajo tú tienes que el miércoles estar en Santo Domingo y tener un carro disponible para que puedas trabajar. ¿Qué tú me dices? Y yo dije, ¿cuándo hay que comenzar? Te lanzaste. Fue mi respuesta. Y así fue. En la semana siguiente estuve en Santo Domingo, firmé mi contrato de trabajo para 6 meses más. Y ahí él me decía, tú aquí no vas a durar mucho, porque aquí eso va a ser transitorio para ti. Tú vas a entrar al área de la visita antes de que termine tu contrato. Y yo, no, yo voy a terminar mi contrato de los 6 meses y de ahí en adelante, no sé, entraré al área de la visita médica. Y así fue. Mi primer trabajo, terminado los 6 meses del contrato, fue en un laboratorio, lo que no fue fácil, Franci. Fue muy difícil porque mi primera entrevista me la hicieron y lo primero que me dijo la persona que me entrevistó fue, andamos buscando
un hombre. Y además de eso, que tenga experiencia. La preferencia por hombre te persigue. Me persigue. Sí. Y yo le dije, lo que yo no sé, estoy dispuesta a aprenderlo. Y en el camino se arregla la carga. Así que pueden contar conmigo. Y ahí pasé a trabajar a Osmofar, que fue mi primer trabajo ético, donde me desarrollé y crecí bastante. Un equipo excelente, una familia adicional que se creó en el equipo de trabajo como estábamos. Eso fue algo que siempre va a marcarme como en mis inicios, porque mi verdadero trabajo fue un antes y un después. Un antes y un después, sería la palabra correcta. Sí, y veo, te destacaste de una manera, porque yo fui parte de ese equipo, ahí fue que tuve el privilegio de conocerte. Hace unos tantos años. Sí, unos añitos. Y yo llegué y ya tú eras alguien ejemplar por tu desempeño. Es decir, que desde la entrevista, a ello ver esa determinación que tú tuviste, eso fue lo que te abrió la puerta al laboratorio. Pero no obstante a eso, que esa palabra que tú dijiste, la carga se arregla en el camino, lo llevaste a cabo, tomaste acción, porque tu desempeño era impecable como visitadora. Y eso yo doy fe y testimonio que así fue. Tú eras un ejemplo, era un gran equipo, como tú dijiste. Y de ahí entonces, ¿cómo siguió tu vida laboral dentro del ámbito del mercado farmacéutico? Bueno, este laboratorio no duró mucho tiempo, aunque era un laboratorio realmente muy bueno, muy por encima de muchos otros. Cerró sus puertas y los productos se dividieron en la misma casa farmacéutica madre, pero se repartieron las marcas. Entonces de ahí pasé a trabajar a otro laboratorio más, que fue a Magnachen. Ahí fue donde constituí mi vida familiar, porque ahí me casé, ahí nacieron mis 3 hijas. Dicho sea de paso, tuve un gran reto ahí porque yo me embaracé de mi primera hija después de haberme casado y hice una diabetes gestacional. Okay. Entonces, mi embarazo fue un poquito complejo. Nunca dejé de trabajar, pero era un embarazo de alto riesgo. Y justamente a los 9 meses de yo haber dado a luz a mi primera hija, sin querer, porque no estábamos buscándolo, yo tenía incluso hasta el DIU puesto, yo salí embarazada, pero no de 1 ni de 2. Yo tenía 3 saquitos, o sea, 3 posibles niños. Wow. Y desde ese entonces, cuando yo le comenté a mi jefe me dejó de hablar, me retiró la palabra. Y de esos 3 saquitos, 2 llegaron a su culminación. Y yo estando en mi licencia posparto, pusieron una persona por mí a trabajar en la línea, a quien me iba a sustituir desde que yo entrara. Y entrando yo, después de la licencia, post-licencia, ese mismo día, lo recuerdo como ahora, me dijo mi jefe, es momento de que tú te dediques a tu familia, ya tú tienes 3 hijos, tienes que dedicarle tiempo, ellos demandan mucha atención y todo lo demás. Y yo le dije, yo le agradezco lo que he aprendido, porque he aprendido bastante aquí. Demás, pero ahora es donde mi vida laboral comienza, porque tengo 3 hijas y por ellas yo necesito trabajar. Y de ahí a la semana obtuve un trabajo en una casa farmacéutica ya multinacional, internacional, que fue en Abbott Farmacéutica. Recuerdo cuando bajé un 14 de febrero de Santo Domingo con un carro asignado, un cheque por 14,000 y algo de pesos, que era un dineral para ese entonces para mis primeros gastos, y un baúl con un par de cajas de leche para mis hijas. Pasé en Abbott, trabajé ahí, luego pasé a Pfizer, que fue donde aprendí a independizarme en el mundo laboral. Yo era dueña de mi línea. Yo trabajaba
y tomaba las decisiones sobre mi producto, yo manejaba el presupuesto, yo hacía las actividades, yo preparaba las invitaciones, yo tenía que coordinar prácticamente la logística completa de lo que era un evento farmacéutico ya dirigido a médicos especialistas. Entonces, wow. Entonces, la salida de Magna Chain te abrió muchas puertas. Así es. Sí, tú siempre viste, no te diste por vencida, ahí pasaste a otra casa. Y de ahí entonces llegaste, me dice, a Pfizer, donde tú tenías que desempeñarte, aparte de trabajar la línea, sí, coordinar todas las actividades que se hacían en ese momento. Que se hacían muchas actividades científicas, porque como laboratorio multinacional y de investigación, siempre vivíamos en vanguardia con actividades. Entonces, ¿cuándo llega ese gusanito, se activa ese gusanito del emprendimiento, que tú ves más allá? Que tú En dices, ese momento, Francis, eso fue una voz divina que me habló. Y si yo puedo coordinar desde una invitación, una convocatoria, elegir un menú, buscar un local, hacer todo lo necesario para que el engranaje de esa logística fuera productivo, fuera efectivo, fuera realmente triunfante. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que me gustaría dedicarme a hacer en mi vida, organizar actividades médicas, conferencias y actividades sociales. ¿cuándo decidiste dar ese primer paso? Que dice, cuéntame ese momento que dice, ya lo voy a hacer. Bueno, en ese momento fue donde ya yo llegué como a un punto de agotamiento en el trabajo y que me decía, no, yo tengo que seguir hacia adelante, pero no es aquí donde yo voy a poder crecer. Yo necesito emprender y poner mi propio negocio. Yo quiero ser vanguardista y emprender un negocio donde yo pueda ofrecerle a las empresas que se dediquen a la parte promocional con los médicos y yo me encargue de lo que es el montaje, la logística del evento, los imprevistos que se presentan dentro de un evento y que yo pudiera estar ahí para resolverle y que la empresa estuviera segura de que podía confiar en mí y en mi trabajo para poder desempeñar su actividad. Tuviste una visión, veo, porque para ese momento no habían sí, casas que hacían eventos, pero no dirigidos en torno al mundo médico, No. de los laboratorios. Estaban las, ¿cómo se llaman? Las empresas de las travel. Exacto. Que eran los que se encargaban de organizar los congresos, las simposios, las jornadas. Sí. Pero Las agencias. no existía, las agencias, no existía una empresa que se dedicara a montar logísticas de conferencias o actividades sociales directamente, o sea, pequeñas actividades que eran múltiples porque el mercado es muy grande y eran las que más se hacían. Los congresos y las jornadas eran cada cierto tiempo. ¿Qué era lo que más te emocionaba de toda esa idea que tú tenías? Me emocionaba dar algo que me caracterizaba mucho, servir. Realmente eso es un don que Dios me otorgó y que me permitió poner en uso con los demás, que era ofrecer mi servicio y obviamente lo satisfactorio que es cuando eso era lo que yo quería. La actividad salió como yo me la imaginé. Todo salió perfecto. Gracias. ¿Y qué era tu pasión? Y era mi pasión. Sí. Entonces, desde ahí empezaste lo que es Festalegro. Lo que es Festalegro, así es. Inició en un marzo los trámites de los nombres y para mayo, de principio de mayo, ya yo tenía mi RNC y mi empresa funcionando. Mi primer trabajo fue en Unión Médica, con el Día de la Secretaria. Sí, tu primer contrato mi grande. Mi primer contrato, que fue para 100 y algo de secretarias, que era el Día de la Secretaria en abril. Sí. Yo presté mi servicio sin tener el RNC para facturarle en el momento que saliera mi RNC. Wow. Confiada siempre en Dios, en que yo podía hacerlo y que eso me iba a fluir y que todo iba a salir perfecto. Y Festalegro inició
yo tomé la decisión de presentarle mi proyecto a unas cuantas casas farmacéuticas, decirle lo que nosotros hacíamos y por qué nosotros éramos útiles dentro de su empresa. Y con las primeras 3 empresas que yo presenté, tuve que dejar de presentar más porque no dábamos abasto. Wow. La acogencia del público, o sea, de los laboratorios, fue tan buena que nosotros, el equipo, no era suficiente para poder trabajar. Teníamos que buscar más personal y desarrollarnos más para poder cubrir la demanda del mercado. Mira, qué bien que tú haces esa anécdota, principalmente la de las secretarias de unión, porque tomaste acción, tienes determinación, que eso es, digo yo, que es algo repetitivo en ti, que está dentro de ti. Porque si te sientas a esperar que salga el RNC, no hace la actividad. Buscan otro suplidor. Y buscan otro suplidor y ya, ahí se quedó todo. Así es. Entonces todo va contigo, es un patrón, digo yo, de esa determinación y creer en ti mismo. Pero volvamos un poquito a lo personal, porque luego de que tú tienes ya ese éxito, es decir, tu negocio creciendo, viene un nuevo reto a tu vida, digo yo, un gran proyecto, el proyecto tal vez más retador de tu vida, que fue enfrentar el cáncer. Quiero que me digas qué pasó por tu mente cuando te dieron la noticia. Como tú dices, ese fue mi gran reto. Yo diría que el mayor reto de mi vida. Enfrentar ese enemigo silente que es el cáncer. Para mí me pasó mi vida por el frente. Yo pensé en todas las cosas que podían venir. Pensé en lo más fatal porque era un cáncer y realmente fue muy difícil poder mirar hacia el futuro teniendo un diagnóstico de esa manera. Y fue una coincidencia, Francis, mi diagnóstico. Cuéntame de eso. ¿Cómo fue que llegaste a saber si algún chequeo rutinario? ¿Cómo fue que te enteraste? A mi mamá le hicieron una laparoscopía de vesícula y yo decidí que en lo que esperaba, que había que esperarla todo el día, investigarme con el mastólogo para hacerme un chequeo de rutina. No sabiendo que al día siguiente la doctora Rocío Muñoz me iba a encontrar algo inapropiado, algo no esperado en la tomografía. Y una semana después el doctor Manuel Devers, mastólogo, me diagnosticó con cáncer. Y ahí comenzó mi odisea. Ahí comenzó mi peregrinación con esta fatal enfermedad que te presenta días muy grises y otros días que son totalmente oscuros, porque cada quimio te trae una consecuencia inesperada y siempre no buena. En cuanto a la mentalidad, ¿cómo jugó el papel que jugó tu mentalidad para hacerse fuerte y poder paliar esa situación? Positivismo. Realmente mi mentalidad estuvo siempre positiva. Y algo muy importante, fe. Yo siempre he tenido fe en Dios. Y yo decía, al principio primero me preguntaba, ¿por qué me estaba pasando a mí algo así? Y le pedí a Dios que por favor me diera el discernimiento de pensar el para qué me pasaba a mí. Y ese positivismo y esa fe llevaron a que muchas personas me dieran mucho apoyo, entre ellos mis hijos, mi mamá, especialmente mi tía Teresita, que siempre me daba palabras de aliento, me motivaba, me hacía levantar el ánimo cada vez que me veía un poquito deprimida o entristecida. También así mis amistades. Agradezco mucho a Yamilka, que siempre tenía una palabra dulce, una palabra motivadora, una palabra que me hacía pensar en que sí se podía continuar, en que se podía vivir un día a la vez y salir de ello. Tus hijas, frente a esa situación. Mis hijas fueron mi mayor motivación, Francis.
cuando el doctor me dio el diagnóstico, una de ellas estaba a mi lado. Y obviamente el diagnóstico me impactó fuertemente a mí, muy, en pensar en todas las cosas malas. Pero de repente yo la miré a ella que estaba a mi lado y miré al doctor y le dije, ¿qué sigue? ¿Con qué continuamos? Porque ellas fueron el motivo de que yo debiera salir de ese cáncer, de que yo expulsara ese mal de mi vida y pudiera continuar dándole el sustento a ella, el apoyo a ella, como mis hijas y mi motivo de vida que son. Qué bonito. ¿Alguna frase, porque a veces uno tiene una frase que acuña siempre para mantenerse fuerte, para mantener esa mentalidad al nivel que requiere la circunstancia? Una frase. Así es. Desde muy temprana, diagnosticada mi enfermedad, yo abracé una frase que es vivir un día a la vez. Desde eso yo me aprensé a esa frase y la hice mía y la compartí con las demás personas que podía encontrar en mi camino que estaban atravesando por las mismas situaciones. Perfecto. Un día a la vez. Un día a la vez. Pero dentro de esa misma situación, ¿cuándo viste? ¿Cuál fue como ese momento que tú perdiste la esperanza en algún momento en el trayecto? En algún momento sí, pues los efectos secundarios de mi quimio fueron muy marcados. Yo hacía unos mareos y desmayos que me impedían manejar, me impedían ser funcional en la calle y tenía que depender mucho de las demás personas. Entonces comprometí ahí a mis hijas, a mi madre, a mis amistades incluso, a que me dieran la mano para yo poder hacer mi tratamiento, porque no dependía yo de mí misma. Realmente se me veían esos días que yo desmayaba y decía, ya no puedo más. Hoy es el día que tiré la toalla. Pero volvía la mentalidad un día a la vez. Un día a la vez. Y venían entonces esas palabras de motivación que nunca me faltaron. ¿Qué tú le dirías a una persona, una madre con un recién diagnóstico que te esté mirando en estos momentos? Lo primero es que se agarre de Dios, porque Dios no da nada, no permite que pase nada sin que no tenga un propósito. Y después de ahí, que luche, que se enfrente, que se empodere y que diga que es más fuerte que lo que es la enfermedad, que puede controlarla y que puede salir de eso victoriosa. ¿Qué enseñanza te dejó el cáncer? Me enseñó muchas cosas, Francis. A nivel personal, me enseñó que tengo una gran familia, que tengo las mejores hijas, la mejor madre, que tengo grandes amistades y que estuvieron ahí para mí en ese momento y nunca me dejaron caer. Esos días que yo decía que tiraba la toalla, me agarraban de la mano y me llevaban para que yo me fortaleciera. A nivel profesional, realmente fue una de las partes un poquito más difícil porque, como te decía, yo no estaba incapacitada a moverme. Yo trabajaba desde la casa vía celular y conté con un gran equipo, un grupo de guerreros que yo digitaba y ellos ejecutaban. Y ahí Yamilka, Dilson se empantalonaron y echando para adelante cada proyecto que se presentaba y saliendo airosos de cada uno de ellos. Qué bueno de contar con personas y que te diste cuenta en el proceso de tanto valor que estabas rodeada, a nivel familiar hasta a nivel ya empresarial y laboral. Así es. Eso es muy, muy bueno. Mirando un poco, cuando tú miras ahora en este momento hacia atrás y ves todo lo que pudiste lograr, lo que pudiste vencer, lo que tú has construido, ¿cómo te sientes? Me siento feliz.
me siento orgullosa, pero lo que yo más me siento es agradecida porque Dios me ha permitido que todo esto pase. Cada cosa fue un preámbulo para que pudiera pasar la otra. Él me fue preparando poco a poco para que yo pudiera lograr el siguiente paso. Entonces, es una gran satisfacción. Me siento orgullosa de mí misma, de que pese no solo el cáncer, también pasamos una pandemia para lo que para la empresa significaba mucho porque los eventos sociales estaban limitados y aún así los superamos y estamos aquí y estamos dando el frente y estamos creciendo y tenemos proyectos para crecer aún más. ¿Cómo te ven 5 o 10 años? Me veo, lo primero que me veo es sana, 100% sana de cáncer. Todavía yo estoy en el proceso, me falta un poco para poder decir que estoy libre de cáncer. Y me veo a nivel profesional estable, me veo forjada, me veo capitalizada con una empresa que se haga ya indispensable en el mercado porque sus servicios lo hayan convertido en eso. Qué bueno. Sí, tiene esa visión, tiene la energía y no me cabe la menor duda de que vas a estar libre de cáncer totalmente. En fe, yo lo declaro así. Ahora mismo, si tuvieras una sala llena de emprendedores o a una persona que quiere emprender, ¿qué consejo tú le darías? Si yo tuviera la oportunidad de hablarle a emprendedores o a un emprendedor, le diría que pierda el miedo, que se agarre de la mano de Dios, que es divina, y que lo llevaría con éxito a lograr su emprendimiento, que con esfuerzo, que con trabajo, que con empeño se puede lograr todo lo que uno se propone, que no desmaye, que no desconfíe, porque por algo Dios lo puso ahí y para algo es que está en esa oportunidad de emprender y ser su propio jefe, ser su propio dueño de tiempo, dedicarse el tiempo necesario a las cosas que verdaderamente tienen valor. Ahí mismo, Milady, muy bonito, y viniendo de ti que has podido llevar tu empresa de la mano y creciendo año tras año, es un consejo de mucho valor. Ahora bien, quisiera ya por último que le dieras, mirando a la cámara, un mensaje a tus hijas. A mis hijas yo les diría que siempre miren de frente, que siempre se sientan seguras de sí mismas, que siempre confíen en Dios, que tengan fe, que no lo olviden, que ellas son poderosas y son niñas, para mí siempre van a ser niñas, que pueden lograr todo lo que se propongan en su vida, que pueden emprender y pueden crecer, pueden desarrollarse, siendo ellas como son, siendo realmente auténticas y niñas buenas, humildes y con un gran corazón. Y que sepan que ellas tienen ahí de la mano quienes la pueden llevar, que su papá, que su mamá están ahí para darles siempre ese espaldarazo que ellas necesitan para continuar, que yo las amo y que siempre van a ser la luz de mis ojos y mi gran motivación de vida. Qué bueno. Milady, gracias. Ha sido un honor para nosotros tenerte. Como dije al principio, un lujo. Esta conversación nos deja una mezcla de admiración e inspiración a la vez. Escucharte, expresarte y los procesos que has pasado y has logrado trascender. Las gracias, Francis, te las doy yo a ti por permitirme ser una inspiración para alguien más. Con una sola persona que podamos inspirar con mi vida, con mi trayecto, estamos validados. Así que las gracias te las debo yo todas a ti y a Dios que me permite estar aquí. Quiero que me dejes las redes, que las vamos a poner aquí. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? A Festalegro, a ti también, tus redes particulares. Claro que sí. Menciónala para ponerla por abajo. Milady Medina Photography
en las redes personales y en las laborales en Festallegro RD. Gracias a ustedes. Y comenten, denle like, suscríbanse. Quisiera saber qué a ustedes le ha parecido la historia, esta emotiva historia e inspiradora a la vez de Milady. Y hasta otro próximo episodio de Al Paso del Éxito